¿Cómo te haces un discípulo de Jesucristo? Esa es la pregunta que estaremos respondiendo el día de hoy. Acompáñenme al estudio de la palabra de Dios cuando hablaremos acerca del discipulado cristiano. Bienvenidos. En Jesús mi Señor. Vimos en la lección anterior que la palabra discípulo se relaciona más con un estudiante o un aprendiz que con un mero seguidor o incluso con un simpatizante. Pero vimos también que un discípulo no solo se identifica desde el punto de vista doctrinal o filosófico con su maestro. Además de ello, un buen discípulo es aquel que lucha para imitar a su maestro desde el punto de vista práctico o desde el comportamiento que tiene. Teniendo en cuenta lo que significa la palabra o el término discípulo, veamos ahora cómo me convierto en un discípulo de Jesucristo. Y para empezar, permítanme hacerles una sencilla pregunta. ¿Quién se supone que debe decidir, gobernar u ordenar algo determinado, por pequeño o grande que sea, en una casa, en una empresa o incluso en la iglesia del Señor? La pregunta lleva implicada en sí misma el importante tema de la autoridad. Y es que para hacer algo desde el contexto de la iglesia, necesariamente requerimos la autoridad de Cristo para ello mismo. Seguramente, en una casa, en un hogar, se hace aquello que los padres determinan. En un estado o en un gobierno democrático se lleva a cabo lo que sus autoridades deciden. Y en la iglesia del Señor Jesucristo, por supuesto que haremos todo aquello que el Señor nos manda. Yo no podría ir hasta su casa y decirle a su cónyuge o incluso a sus hijos todo aquello que debieran hacer. Como tampoco, en dado momento, un director de una gran compañía podría llegar a otra y comenzar a dar órdenes para que su personal las ejecute. De igual manera, en la iglesia de Cristo no podemos decidir aquello que debemos hacer. Lo que necesitamos es conocer aquello que Dios nos ha revelado a través de su palabra para ponerlo en práctica, tal como el Señor mismo nos lo haya revelado. Ahora bien, tres cosas llaman poderosamente mi atención cuando hablamos acerca de la Gran Comisión y por ello mismo acerca de la manera como Cristo establece a sus discípulos. Y para entenderlo, leamos lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y entre los versículos 18 hasta la primera parte del verso número 20. Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20 dicen lo siguiente. Y se acercó Jesús y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En primer lugar, permítame referirme a lo que dice el Señor cuando manifiesta que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y es que lo primero que quisiera comentar es que la Gran Comisión está investida
por la autoridad misma de nuestro Señor Jesucristo. Cristo quiere que todos lleguemos a ser sus discípulos, mas, sin embargo, para ello envía a sus apóstoles, dejando claras instrucciones sobre aquello que deben hacer ellos para que su propósito o su plan pueda llevarse a cabo. Nada en relación con el discipulado del Señor Jesucristo ha sido dejado al azar, sino todo lo contrario. Cristo ha sido muy específico y puntual en relación con aquello que desea. Primero, que todos lleguemos a ser sus discípulos, como ya lo manifestábamos anteriormente. Segundo, para ello mismo, amplía el campo de acción, no limitándose solamente al pueblo judío, pero enviando a sus apóstoles hasta todas las naciones de la tierra. Y en tercer lugar, mostrándolos la manera específica como llegamos a convertirnos en discípulos de Cristo. En segundo lugar, quisiera referirme a las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo no solamente manifiesta aquello que desea, pero también revela cómo poder llevar a cabo dicha voluntad. Notemos que quien está hablando en esta porción del Evangelio es Jesucristo mismo. No es uno de los apóstoles, ni siquiera un alto jerarca en relación con la iglesia del Señor, o tampoco alguno de los discípulos de Cristo. Ahora bien, Cristo mismo es quien nos dice aquello que debemos hacer para convertirnos en sus discípulos. Jesucristo fue puntual al decirle a sus apóstoles que debían ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además de ello, podemos observar que entonces, si queremos ser parte del discipulado de Cristo, como dijimos en la primera parte de esta lección, tenemos que sujetarnos a aquello que Cristo nos ha revelado. Y Cristo ha revelado que para ser sus discípulos necesitamos ser bautizados. Lo tercero que llama poderosamente mi atención tiene que ver con aquello que después ordena el Señor Jesucristo a sus apóstoles, que sus discípulos deben ser enseñados para que guarden todas las cosas que Cristo mismo nos ha mandado. Así que la gran comisión incluye tanto la enseñanza como la práctica integral de su revelación. El discipulado cristiano no termina con el bautismo. Por el contrario, inicia con ello mismo. Y nadie podrá ser un discípulo de Cristo a menos que se bautice. Pero no solamente esto, porque además el discípulo cristiano está comprometido para con el estudio de la revelación del Señor, para con la examinación de la palabra que Dios mismo nos ha revelado. Y en tercer lugar, no solamente se limita al estudio, pero además tiene un alto compromiso con el comportamiento digno de aquello que ha llegado a aprender a través del Maestro. Podemos ver entonces que el Señor Jesucristo, a través de la Gran Comisión, establece grandes principios en relación con el discipulado que se relaciona para con su nombre. Muchos en dado momento dicen ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pero para comenzar no se han bautizado en su nombre e incluso creen que el bautismo no es determinante a la hora del discipulado. Un pensamiento como este nos revela las intenciones del Maestro, la voluntad del Señor a quienes dicen seguir.
Pero en segundo lugar, otros que dicen ser discípulos de Jesucristo ciertamente se bautizan en su nombre, pero no tienen compromiso con el estudio y la examinación seria o continua de la revelación que Cristo mismo nos ha dado. Son demasiado perezosos como para conocer un poco más cada día aquello que Cristo desea sobre sus discípulos. Y en tercer lugar, existen muchos que dicen ser discípulos del Señor Jesucristo. Ciertamente se han bautizado y conocen de la voluntad del Señor, pero no tienen compromiso en la aplicación práctica de aquello que han llegado a conocer, es decir, de la voluntad del Señor. Les falta un compromiso práctico o vivencial, por decirlo de alguna manera, para con el Evangelio del Señor, para con las enseñanzas del Maestro. Podemos concluir entonces que no podemos ser discípulos de Cristo a menos que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como el mismo Señor Jesucristo lo ordenó por medio de su palabra a los apóstoles. En segundo lugar, no podemos ser discípulos de Cristo a menos que estemos seriamente comprometidos con el estudio, la examinación o la profundización de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, no podemos decir que somos discípulos de Cristo a menos que vivamos fielmente todo aquello que el mismo Señor Jesucristo ha revelado a través de su palabra. Teniendo en cuenta estos 3 puntos fundamentales, permíteme terminar este video haciendo la siguiente pregunta. ¿Eres tú, en verdad, un discípulo de Jesucristo? Sin más por el momento, les agradezco su amable atención y les deseo ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.